Bueno, sigamos con ejercicios del examen de avance, el segundo examen de avance, no me gusta decirle test. Y en este caso tenemos que obtener la superficie sombreada de esta figura. Esta figura, que muchas veces trato de inspirarme en algo, vendría a ser una biela de un motor. Sería la parte que conecta el pistón que hace movimiento alternativo con el eje que hace rotativo, que sería cigüeñal el eje. Un motor de tracción marítima tiene, ¿cómo es? Directamente tiene, como hemos visto, alguna pieza, un montante, pues son muy grandes y puede tener, que se le abulona, otra parte abajo para que tenga una manivela. Para un motor de un generador o un motor relativamente pequeño para lo que es una envergadura de un buque, un motor de un generador o de un vehículo, se utiliza este tipo. Entonces vamos a comenzar a desglosar la pieza para sacar la superficie. Entonces, primero tenemos que ver que acá en el medio vamos a tener un rectángulo. Ahora, ¿qué nos queda? Va a ser un círculo, pero que está cortado, no continúa como tal, como hemos visto, sino que está cortado. Entonces de aquí es que tenemos que tener el cuidado. O sea, no utilizar directamente las coronas circulares, que es un error bastante común en ciertos estudiantes. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dos sectores circulares o los Pac-Man, el rectángulo, el triángulo rectángulo, otro triángulo, otro Pac-Man, y restaría las perforaciones. Entonces así podríamos ir obteniendo esta figura, que este iba a ser la pieza para el examen de febrero de 2017. Y bueno, decidimos bajar un poquito el poder de fuego, pero de aquí se inspiró esta pieza original, la que fuera la del examen de ingreso. Así que bueno, vamos a numerar. Esta va a ser 1, 2, 3, esta sería la 4, 5, 6 y 7. Bueno, entonces tenemos que empezar a ver qué tenemos y qué no. Veamos. De las últimas dos, creo que eran las 6 y las 7, podemos obtenerlo. Podemos dejarlo para el final. Total es bastante directo, pero ya tenemos los datos, que es el diámetro. No hay mucho más. Bueno, vamos a empezar con la 1 y la 2. Entonces vamos a tener que estar compuesta por un sector y un triángulo, y la base de tal triángulo es 16. El diámetro va a ser 24. Obviamente el radio, como es un sector, vamos a tener que trabajar con el radio, que es 12. ¿No? Entonces, ¿dónde está la alquimia? En
encontrar este ángulo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hallar también esta altura, que podemos ponerle altura de 2. Entonces, ¿cómo trazamos? Vamos a reescribir aquí. Tenemos 16 y lo que sea a los otros lados tenemos 12. Es sencillo. Lo que podemos plantear de hacer es un triángulo recto, o sea, dividirlo a la mitad y que nos quede un triángulo recto que abarque la mitad de la base. Entonces, yo voy a tener 8, voy a tener 12. Entonces, voy a hallar este ángulo que le vamos a poner beta, que va a ser la mitad. Alfa es igual a 2 beta. Y vamos a hallar también esta altura. Para la altura, porque después tenemos que hallar las alturas de estos dos para restarle a este dimensión que es entre centro, que no es de jodido, que una la hace. Las bielas se acotan así. La distancia entre centro que nos va a dar, como es no, sumado a la altura de la bancada del cigüeñal, nos da hasta el punto muerto superior de un motor a pistón, y después podemos encontrar, sacando los volúmenes, la relación de compresión. Entonces, siguiendo, tenemos que tener relacionado el opuesto con la hipotenusa. Entonces, el seno de beta es 8 dividido 12, ergo beta va a ser el arcoseno de 8 dividido 12. Entonces, vamos a tener que el arcoseno de 8 dividido 12 va a ser igual a 41,8 grados. Entonces, continuando. Entonces, siguiendo, llegamos a que alfa, que era 2 beta, va a ser igual a este 41,8 por 2, que nos va a dar 83,6 grados. Y posteriormente lo que podemos hallar es esta h. Hay múltiples maneras de hallarla, podemos hacer Pitágoras, vamos a hacerlo, podemos hallar con coseno, hay múltiples formas. Total, el ángulo lo tenemos aquí. Particularmente yo prefiero no sacar un nuevo resultado a partir de otro. Si podemos sacar algo a partir de los datos que ya teníamos, mejor. Entonces, esto nos va a dar que nos queda raíz de 80, y la raíz de 80 nos da 8,9. Entonces, ya podemos sacar, recordemos que el triángulo nos queda de 16 y una altura de 8,9. Entonces ya podemos sacar el área de 1, va a ser igual a pi por 12 al cuadrado por... Tenemos que encontrar también todo este ángulo, que va a ser el conjugado de alfa, que esto va a ser, le podemos poner
gamma. Gamma es igual a 360 grados menos alfa. Que en este caso va a ser menos 83,6 y nos da un valor de... me falló. Va, más que me falló el dedo, fue el que falló, 276,4. Entonces va a dar 276,4 grados dividido 360 grados. Y vale aclarar que es este de acá. Entonces, haciendo la cuenta, nos queda que esto... estoy hoy con las teclas. Nos queda un valor de 347,3 milímetros cuadrados, si ustedes le quieren poner. El área 2 va a ser más sencilla, porque pues de este triángulo el área 2 va a ser la base, que es 16, por la altura, que es 8,9, dividido 2. Entonces el área 2 nos queda tal de 8,9 por 16 dividido 2. Y esto queda en un valor de 71,2. Y aquí están los dos primeros valores que encontramos. Bueno, ordenando un poco el pizarrón, ahora continuamos. Bueno, para continuar, muchos me dirán, bueno, vamos a hacer la parte 3, que sería este rectángulo. Pero bueno, considerando que tenemos esta distancia total, le vamos a tener que descontar las dos alturas. Y esta altura, la que sería, que correspondería a 4, no la tenemos. Así que lo mejor será pasar a la figura 4, que allí vamos a poder continuar y seguir con el resto del ejercicio. Entonces, pasando a la figura 4 y 5, que sería algo así. Perdón, al revés. Con mucha imaginación vamos a hacer un poquito mejor. Va a quedar 16 aquí. Tenemos un diámetro de 60, radio de 30. Entonces, lo que nos quedaría formado sería, para poder sacar las dimensiones, sería un Pac-Man con el triángulo dentro, al cual vamos a tener que hallarle el ángulo, que bueno, podemos ponerle delta. Y obviamente sí tenemos de ese triángulo algunos datos, como ser 16, que sería la base, y los lados, que sería 30, serían como el radio. Entonces tenemos que partirlo al medio
Y vamos a tener que aquí tenemos la altura de 4, 30 sería la hipotenusa, y esta de la mitad sería 8. Y el ángulo que ahí se forma, vamos a ponerlo que sea y, no phi, o y, ya que lo dije, vamos a ponerle y, para continuar el orden. Entonces, la altura de 4, o mejor dicho, sabemos que el seno de y va a ser 8 dividido 30. Entonces, y va a ser el arco seno de 8 dividido 30, que realizando la cuenta queda un valor de... ¡Oh! Hoy con las teclas estoy deplorable. Entonces, vamos a tener que es de 15,5 y, no, perdón, sí, y, delta, recordemos que era 2y, cuando partíamos el ángulo quedaba y, entonces delta va a ser igual a 31 grados. Entonces con ello ya tenemos también la altura 4, la sacamos por Pitágoras, 30 al cuadrado menos 8 al cuadrado dividido menos 8, y la altura de 4 nos va a quedar un valor tal de 28,9. Ese es el valor que nos va a servir para hacer el cálculo. Entonces, y tenemos que sacar un ángulo más, pues teníamos que, para sacar el sector circular, tenemos que calcular a su vez este otro ángulo, que le podemos poner, no sé, a este sí, phi. Recordemos que 360 grados va a ser igual a phi más delta. Entonces phi nos queda es 360 grados menos este ángulo que habíamos encontrado que era delta, 31 grados. Entonces phi nos queda de 329 grados. Entonces, ahora sí procedemos. El área de 4. Y otra cosa más, bueno, acá tenemos la altura, sí. El área de 4 va a ser la base, que es 16, por esta altura que la habíamos obtenido, por 28,9 dividido 2. Entonces, el área de 4 nos queda tal de 231,2. Entonces podemos colocarla aquí. Y ya podemos proceder también a hacer un poco de lugar.
phi. Entonces, el área de 5, que es el sector circular, va a ser pi por el radio que tenemos aquí, que es 30 al cuadrado, por, esto sería phi, 329 grados dividido 360 grados. Esto recordemos que es phi. Entonces el área 5 nos queda un valor tal de 329, 360 y nos va a dar un valor tal de 2584, porque si redondeamos nos va a quedar 2584. Entonces continuamos haciendo lugar. Y ahora sí podemos obtener el área de 3 que habíamos salteado por el momento. Entonces, para recordar un poco, teníamos que esta distancia era 118. Lo que a nosotros nos interesa es esto. Y tenemos que recordar cuánto eran los largos, que aquí teníamos, esta era la altura de 2, 8,9. Y esta distancia de aquí nos quedaba de 28,9, que era la altura de 4. Entonces, a esto le podemos poner que sea la altura de 3, o en realidad sería la base de 3. Si vamos a utilizar base por altura, esto va a ser la base de 3. Entonces, la base de 3 va a ser igual a los 118 menos 8,9 menos 28,9. Esto para recordar, h de 2 y h de 4. Entonces, procediendo a hacer las correspondientes cuentas de las restas, nos da efectivamente me da que la base de 3 es 80,2. La altura la teníamos, que era 16. Entonces, el área de 3 es 80,2 por 16. Entonces nos queda que área de 3 nos queda un valor tal de 1283,2. Y aquí vamos obteniendo. Entonces ya tenemos, eran 7 las áreas. Ya tenemos 5 que son las más complicadas. Recordemos que la 6 y la 7 la dejamos para el final, que era inmediata. Así que vamos a hacer un orden y continuamos. Entonces ahora yendo
el área 6 y el área 7, ¿cómo es? Perdón, me olvidé de anotar aquí el área 3 para ya tenerlo agendado, que lo tengo guardado en memoria, que son 1283,2. Entonces nos queda el área 6 va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado, que es 20 dividido 4, que procediendo a realizarlo nos queda de un valor tal de 314,4, pues esto nos da 400 dividido 4 es 100, entonces sería 314,2, que sería 16. Y el área 5, perdón, el área 7 sería el diámetro 60 al cuadrado por pi dividido 4, que sería 3600 por pi dividido 4. Esto nos da un valor de 2827. Coma 4. Ahí lo tenemos. Entonces sería el área total, sería área 1 más área 2 más área 3 más área 4 más área 5 menos área 6 menos área 7. Entonces, procediendo a realizar las correspondientes cuentas, nos queda 347,3 más 71,2 más 1283,2 más 231,2 más 2584 menos 314,2 menos 2827,4. Entonces, este valor, haciendo un total de 1300 y algo, que no es correcto porque ustedes, imagino, ya lo habrán visto aquí, tomé mal el diámetro. En realidad el diámetro que debía tomar era 54. Entonces, ahora sí, 54. Como tomé 20 aquí, tengo que tomar 54. Al cuadrado por pi dividido 4 nos da 2290. Coma 2, perdón. Entonces, ahora sí procedemos a hacer las correspondientes cuentas perdón. Entonces ahora sí coma 2 más 2584 más 1283,2 menos 314,2 menos, y este que está corregido, 2390,2. Entonces podemos llegar a un valor de 1912,5.
esta sería el área total de esta figura. Laborioso, pero por eso digo que se hagan un macroplan y sean ordenados, sean metódicos, y el método los va a acompañar y los va a ir guiando, aun aunque estén cansados, que estén un poco agotados por el ejercicio. Así que bueno, vamos con el siguiente.